Les saludo siempre desde el afecto para todos los seguidores de Consejo Sano, un espacio que busca respuestas vinculadas con la salud humana. Y sé que esperan que declare desde el comienzo el tema que abordaremos. Hoy nos acercamos a la depresión y está con nosotros la doctora en psicología Gladys Corujo. Bienvenida. Gracias, un placer siempre estar aquí. Gladys, hablemos de la depresión, que es una temática que despierta el interés de nuestros públicos a partir de que es más frecuente de lo que creemos, ¿verdad? En el entorno familiar, en el entorno doméstico sobre todo, aunque también encontramos depresión en espacios laborales, estudiantiles, de socialización. La depresión cuando llega se vincula de manera directa con la tristeza. Cuando estamos deprimidos, estamos tristes. La depresión, como tú bien decías, es una patología común, incluso es lo que más se nos presenta en consulta muchas veces. Sí se vincula con la tristeza, aunque no es la tristeza. Podemos estar tristes y no deprimidos. Claro, totalmente. La persona puede encontrarse triste, en un estado de tristeza, y nada que ver con la depresión. O sea, no estar ni cerca de un momento depresivo. ¿Qué pasa con esto? ¿Dónde se diferencia? La tristeza es un estado típico normal de nuestra vida, donde nos esperan muchos momentos de tristeza, donde hay pérdidas, donde hay cosas que no nos gustan, y es muy normal que la persona se entristezca por este tipo de cosas. Incluso es muy saludable hacer contacto con esta tristeza y escuchar sobre todo esta tristeza cuando llega. ¿Es saludable Sí. entrar en contacto con la tristeza? Sí, totalmente, porque cuando usted entra en contacto con esta tristeza que le está diciendo que hay un momento duro y difícil en su vida, como mismo llega puede irse, usted puede liberarla. Y en esto precisamente es donde radica la diferencia con la depresión. La tristeza es un periodo normal y común que nos sucede a todos y es de corta duración, en lo que la depresión tiene niveles de expresión y dura muchísimo más. Pero la tristeza, cuando se asocia o se hermana con otros estados emocionales, sí puede ir por el camino de la depresión, conducirnos hacia allí. ¿Qué pasa? La tristeza es la cara visible de la depresión. Es el típico síntoma que todos vemos. Y muchas veces los pacientes incluso llegan a consultas diciendo: estoy deprimida, doctora, y simplemente lo que está es triste. Y aquí ya estoy denotando la importancia de que la depresión, al ser una entidad nosológica, un trastorno psicopatológico, necesita de un diagnóstico especializado y profesional. O sea, no desde un autodiagnóstico. Siempre es bueno cuando nos sentimos mal, con una serie de síntomas que vamos a ver en el programa de hoy, que se expresa, aún así debemos buscar una opinión profesional. ¿Qué pasa? Retomamos. La tristeza es la cara visible y conocida de la depresión. Es un síntoma. Es un síntoma, solo uno. La depresión tiene muchísimos. Como por ejemplo, doctora. Como bien decía, la depresión tiene un componente que tiende a enmascararse mucho, que es la irritabilidad. La persona puede estar más irritable de la costumbre, puede estar más inconforme que de costumbre, y lo que tiene de base es una depresión. ¿Qué pasa? La depresión tiene una serie de síntomas, como bien decías, que puede tener dolores en diferentes partes del cuerpo, puede la persona sentirse irritable, como bien decía, puede incluso aislarse, dejar de comunicarse como habitualmente lo hace. Sí, puede sentir un cansancio desde lo mental y lo físico. O sea, me cuesta trabajo realizar las actividades que usualmente realizo y simplemente no tengo deseos. Llega la apatía, el desinterés, la inconformidad. Totalmente. ¿Por qué? Porque es un no disfrute de la vida. A ver, si pudiéramos definir la depresión, bien sencillo, para que todos lo entiendan, yo diría que la depresión es una pérdida con el deseo. Y es bien sabido que todos tenemos acceso a esa área de deseos. ¿Por qué? Porque es el portal previo a poder hacer proyectos, ¿no? Y hacer proyectos en la vida. Proyectos no es tan solo algo en específico, proyecto es todo. ¿Qué voy a hacer después? ¿Qué me planteo? ¿Cómo seguir? ¿Qué me gustaría realizar? Y entonces cuando la persona tiene un punto en que rompo con esa área de deseos, ya estoy deprimido.
Entonces podemos considerarla una enfermedad mental. La depresión es una enfermedad Claro, mental. es una entidad nosológica, es una condición patológica, por supuesto que sí, donde tiene niveles. ¿Cómo se expresa? Por ejemplo, la persona puede tener un momento depresivo en el día, en cualquier día. Puede tener un momento depresivo por una situación X o por algo que escuché y no me gustó. Este momento depresivo es un poco más de la tristeza. O sea, subo un poquito más de tono que la tristeza. Por eso se llama momento. Pero como mismo llega, se va. O sea, la persona puede salir fácilmente de eso. Entonces, para llegar al diagnóstico de la depresión como enfermedad mental, hay que valorar los tiempos. Sí, cómo no. Es como bien te decía, está primeramente un momento depresivo, que lo puede tener la persona donde, repito, es un poquito más que tristeza, pero es un momento por algo que pasamos, una situación X o por algo que escuchamos y la persona como tiene un momento depresivo. Después está el estado depresivo, ¿ya? Que sucede mucho en los duelos, cuando perdemos un ser querido o cuando perdemos algo en la vida que nos costó mucho tener o simplemente nos cuesta, la persona está pasando por un estado depresivo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que este estado no es crónico. Este estado es por un momento determinado. Es temporal. Claro, es por un momento determinado donde cuando la persona resuelve este conflicto o logra despedir ese duelo, o logra entrar ese duelo en resolución, la depresión desaparece. Pero ya cuando entramos en un estado depresivo mayor, que es cuando pasamos de 2 semanas en adelante, ya cambia el criterio. O sea, ya estamos en otro nivel de depresión, en un nivel agudo de depresión, en un nivel donde sí lleva una mirada un poquito más detenida y es cuando debemos de ir a acudir a la opinión profesional, la opinión especializada. Es cierto que las mujeres se deprimen más que los hombres. Las mujeres son más vulnerables a la depresión que los hombres, o es que se visualiza más, la mujer es más expresiva y entonces llegan más a consulta, los hombres logran disimularla mejor. No. La mujer, según estudios, es 4 veces más depresiva o tiene mucha mayor tendencia a la depresión que los hombres. Pero el hombre logra 4 veces más que la mujer el suicidio. ¿Dónde está la diferencia aquí? En la vivencia de la depresión. Que la mujer no lo vive igual que el hombre. Es por todos conocido que los cambios hormonales en la mujer son más susceptibles de padecer este tipo de trastorno. Puede ser depresión o puede ser ansiedad, o puede ser una descompensación por ansiedad. Por ejemplo, en los embarazos, es de todos conocido, en la depresión postparto, en la entrada a la edad adulta o cuando llegamos al climaterio. O sea, según investigaciones recientes, el 50% de las mujeres en el periodo de climaterio presentan un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión. Entendí que la mujer asume la depresión de una manera más desafiante, más valiente, y el hombre acude al suicidio como una respuesta o como una solución a la depresión. Es diferente. El hombre y la mujer viven la depresión de manera diferente. La mujer, el componente mayor de la mujer es la tristeza e incluso la culpabilidad. ¿Qué dije que no debí decir? O hasta dónde yo tuve la culpa en esta situación. ¿Ya? Entonces esto la hace reflexionar y acudir a consulta primero. ¿Por qué? Porque la tristeza es demasiado. Ya te digo, es el componente primario en la mujer. En el hombre es diferente. El hombre, el componente esencial es la irritabilidad. O sea, una inconformidad con este proceso de vida que estoy llevando. ¿Ya? El hombre lo enmascara más y por tanto sí acude a consulta, pero acude a consulta ya en etapas tardías. Cuando el diagnóstico ya se hace de una manera... Cuando ya llevo mucho tiempo. Exacto. ¿Por qué? Porque quizás no lo supe identificar a tiempo o porque simplemente pensé que este estado iba a pasar. ¿Ya? Cuando me referí a que el hombre logra 4 veces más el suicidio que la mujer, es precisamente por este estado de vivencia, que el hombre y la mujer no lo viven de igual manera. La mujer lo vive desde la tristeza y el hombre lo vive desde la irritabilidad, ¿ya? La mujer lo vive desde la culpabilidad y el hombre lo vive desde el poco disfrute a la vida, o sea, ya lo que
hay alrededor mío o lo que estoy haciendo no me reporta ningún beneficio. Aunque pueden enlazarse síntomas típicos de una mujer Sí, con síntomas por típicos supuesto. de un hombre. Vamos a hacer una pausa, doctora, porque vamos, digamos, en la medida en que avanza el programa, sintiéndonos cada vez más interesados en este asunto. Haremos el corte que corresponde y regresamos en breve. El temor a un corte de pelo es frecuente en muchos niños, especialmente en sus primeros años. A esta edad lo ven como algo desconocido, por lo que debes ayudarles a superar el terror. Lograr que el niño venza el miedo a cortarse el cabello es más probable si llevas a la práctica los siguientes consejos. No dejes que el corte lo sorprenda. Si tienes en casa una máquina y tijeras, anímate a enseñárselas para que se familiarice con ellas. Es de gran ayuda para que entienda o asimile el proceso. De ser posible, recorta el cabello a algún muñeco. Si los niños se levantaron desanimados o irritables, no es conveniente ir a la peluquería. Escoge un día agradable, procura que duerma bien, que vista ropa cómoda y que haya comido para reducir el fastidio. Y es tiempo para regresar. Se mantiene con nosotros, para suerte nuestra, la doctora Gladys Corujo. Quiero preguntarle sobre la depresión en la infancia. Siempre la asociamos con la tercera edad, con el adolescente que todavía está descubriendo la vida, con el joven inconforme, pero también en los niños puede aparecer la depresión. Es muy interesante tu pregunta, sobre todo por el conocimiento que prima acerca de esta temática en cuanto a la niñez. La depresión sí puede presentarse perfectamente en la niñez y es más común de lo que se sospecha o de lo que se sabe. ¿Por qué? Porque los niños elaboran a su manera la depresión y es muy difícil de identificar cuando no se tiene la información adecuada. ¿Qué pasa con los niños? Los niños enmascaran una depresión fácilmente con el poco deseos de hacer las cosas. Por ejemplo, hoy no tengo ganas de jugar, hoy no tengo ganas de ir allí, ya, y entonces los padres empiezan a ver un cambio en el comportamiento. Un síntoma muy típico en los niños es que son las llamadas perretas o la irritabilidad también. O sea, los niños se presentan más protestones de la cuenta, más irritables de la cuenta, las llamadas perretas por nada. Este componente es fundamental en las depresiones. Cuando uno hace una mirada más de cerca, se da cuenta que el niño no es que esté bravo, es que está deprimido. Y los padres muchas veces no lo saben. Claro, debo aclarar que perfectamente el niño puede hoy no tener ganas de hacer nada y no estar deprimido. El niño puede tener perfectamente hoy un cambio en su comportamiento y nada que ver con esto que estamos hablando. Puede amanecer perezoso, no quiero ir a la escuela. A nosotros no sucede. No tiene nada que ver con este tema. ¿Dónde tenemos que poner un ojo en este tema? Cuando el comportamiento se mantiene en el tiempo. O sea, pero ¿por qué si a ti te gustaba hacer determinada actividad y hoy no te gusta? Cuando nosotros como padres empezamos a ver un cambio reiterado en el comportamiento del niño sin motivo aparente, o sea, no identificamos la causa, no identificamos el motivo y muchas veces cometemos hasta el error de catalogarlos de malcriados y lo que hacemos es agravar el problema. Lo dejamos pasar, se enmascara por no ir un poquito más allá y cuando llegamos a consulta psicológica, ¿qué es lo que hacemos? Identificar, tratar y darle soluciones a este tipo de problemas, sobre todo a temprana edad. Vemos que el niño lo que tiene es una depresión por algo que pasó. Y algo que quiero aprovechar este espacio, ¿no?, para compartir esta información con todos, es que muchas veces nos está pasando algo hoy, seamos niños, seamos adolescentes, seamos adultos, nos está pasando algo hoy pero ¿por qué le pasa hoy? No entiendo. Esos son los padres. No entiendo qué le pasa hoy, porque no le pasó hoy. Le pasó hace mucho y no supimos identificarlo. Y entonces aquí tienes el reflejo de lo que está sucediendo. Pero perfectamente en los niños se manifiesta la depresión, lo único que se enmascara y es un poco más difícil acceder a ella cuando no tenemos la información adecuada. Ojo con nuestros hijos, ojo con los niños, sea la edad que sea. Cuando el niño tiene reiteradas perretas, reiterada ira, cambios en su carácter más hostil, que mi niño no es así, no sé qué le pasa, no aprendo a identificar la causa, no hay nada en el ambiente a que yo lo pueda asociar.
Cuando hay este comportamiento donde el niño se aísla, donde ya no tiene ganas de jugar o de realizar determinadas actividades, ojo, hay una depresión aquí. Conectemos entonces la mente con el cuerpo, doctora, ya que estamos hablando de Totalmente. los niños. Ya que estamos hablando de los niños, y me parece que puede ocurrir también, usted lo confirmará, en los adolescentes, en los jóvenes, en los adultos. Cuando estamos viviendo una situación depresiva, podemos tener fiebre, podemos, digamos, incluso afrontar situaciones gastrointestinales, el cuerpo también se conecta con esa depresión y manifestarse. Mira, mente y cuerpo van unidos siempre. Todo lo que filtramos, lo que vemos, lo que percibimos tiene un reflejo en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con la depresión? La depresión tiende a ser una baja de energía en nosotros. Por eso es que nos reflejamos cansancio, tanto físico como mental, como bien decía antes, y de aquí se reflejan también dolores en distintas partes del cuerpo. Usted lo había mencionado, claro, en el comienzo del programa. La persona puede quejarse de dolores en diferentes partes del cuerpo y no aprender a identificar de dónde vienen estos dolores, y viene de aquí, de este proceso depresivo. Claro, perfectamente puede pasar. Cuando, por ejemplo, hay sangramiento nasal o aparece, digamos, malestares estomacales. Podemos sentir náuseas, podemos sentir mareos, podemos sentir dificultad en la concentración y por ende en la memorización de determinados acontecimientos. O sea, la persona fácilmente que memorizaba algo fácil de su vida cotidiana, ahora no puede concentrarse, no puede fijar la atención. Y esto se debe a esta depresión que está aconteciendo. ¿Por qué? La depresión es un trastorno del estado de ánimo y el estado de ánimo tiene su reflejo en diferentes partes de nuestro cerebro. Sin querer aquí dar una clase de anatomía o de neurofisiología, se refleja en diferentes partes de nuestro cerebro. Cuando esto pasa, la persona ya no se siente igual, la serotonina no está trabajando igual, por eso es que aplicamos psicofármacos y antidepresivos. Entonces yo no puedo tener la misma disposición a hacer las cosas, y no es que el niño sea un malcriado, no es que el adolescente hace lo que le da la gana, es que simplemente está depresivo y no cuenta con la energía necesaria para realizar esas tareas que en otro momento pudiera perfectamente realizarlas. Cerremos este segundo segmento con una pregunta que tiene que ver con las adicciones. Las adicciones llegan después de que la persona está viviendo situaciones de depresión, o la depresión es consecuencia de las adicciones. ¿Cómo lo ve la psicología? Bien. Estamos hablando del tabaquismo, el consumo excesivo de fármacos, estamos hablando también del alcoholismo. ¿Qué pasa? La adicción es como una puerta vulnerable a los estados emocionales. Dígase ansiedad, dígase depresión, dígase que estoy muy por encima, que son los procesos ansiosos, o muy por debajo, que son los procesos depresivos. Una puede ser causa y consecuencia de la otra. O sea, no podemos definir que porque hoy yo tenga una adicción, sea cual sea, yo voy a desarrollar una depresión. Eso no puede pasar, ¿ya? Y no puede decir que porque yo esté depresivo, vaya a desarrollar una adicción. La posibilidad existe, una y de otra manera. Pero no es que una surja linealmente de la otra. O sea, yo tengo una determinada adicción, sea el alcoholismo o sea cual sea, y sí, claro, estoy más propenso a estos estados emocionales. Por supuesto que sí. O puede que yo esté depresivo y una puerta de salida a esa depresión yo la encuentre en empezar a tomar, o en empezar a ingerir bebidas alcohólicas, o empezar a fumar. Ya, o sea que una puede ser causa y consecuencia de la otra, pero no necesariamente porque yo tengo una adicción, yo voy a desarrollar una depresión, ni viceversa. Pero ellas se hermanan, las adicciones con la depresión se asocian. Pueden asociarse, pero y esa asociación puede ser lamentable. Sí, por supuesto. De acuerdo a las consecuencias que pueda Porque tener. La persona está más vulnerable a todo lo que pasa en su entorno y todo lo que me pasa a mí, ¿ya? Pero sí es válido dejar claro que no precisamente porque se presente una, se tiene que presentar la otra. La entendimos, doctora. La entendimos muy bien y lo seguiremos haciendo en el tercer segmento del programa. Corresponde un corte y de inmediato regresamos.
se aparten, quedan algunos contenidos que tratar todavía con la doctora Corujo. Tratamientos farmacológicos en el caso de la depresión, doctora. Sí, los llamados antidepresivos. Sí. ¿Qué pasa con estos antidepresivos? Esto es necesario en los pacientes. Sí. Es la regla. Pero una pregunta muy habitual en muchos pacientes y en personas, una inquietud es, ¿siempre es necesario los antidepresivos? No siempre. No siempre es necesario los antidepresivos. Perfectamente el paciente puede salir de una depresión con psicoterapia y con atención psicológica, perfectamente. Pero ¿qué pasa? Cuando ya el paciente pasa a una depresión mayor, sí son necesarios los antidepresivos. O el diagnóstico llega de manera tardía, por ejemplo. También, pero el caso es que aquí el paciente tiene una depresión mayor, que así se llama, una depresión donde tenemos que poner un ojo bien grande porque puede existir incluso la presencia de ideas suicidas, que es muy típico, el poco amor a la vida, ya no tengo ganas de nada, se ve como el paciente incluso no tiene ganas de vivir, y entonces sí lleva psicofármacos, sí lleva antidepresivos. Pero tiene reacciones adversas y tiene además contenidos adictivos, a veces acuden una y otra vez y la situación se puede complejizar. Mira, ¿qué pasa con este punto? Lleva antidepresivos, pero lleva terapia psicológica. O sea, el antidepresivo es un punto en este tratamiento del paciente. No es que solamente voy a tomar estos antidepresivos y con una pastilla mágica todo se me va a quitar. No, esto lleva un tratamiento integral con los antidepresivos y con la terapia psicológica. Porque aquí es donde el paciente puede sacar y revisar y resolver este problema para que no se vuelva a presentar en otras etapas de la vida. Ahora, sí hay reacciones adversas, como todo. Y en los prospectos hay una larga lista de todas estas reacciones adversas. Pero yo solamente te voy a decir las más características, las que tienden a presentarse más comúnmente. Que es, por ejemplo, malestares estomacales, alteraciones en la alimentación. La persona o come mucho o no come, alteraciones en el sueño, se me puede afectar las etapas del sueño, o hay una disminución en el deseo sexual, o sea, afecta la esfera sexual, o puedo sentir resequedad en la boca. Por supuesto, esto es por un corto periodo de tiempo. Va a pasar y entonces vamos a lograr esos efectos deseados para lo que tomamos los antidepresivos. Hay algo que debe recalcarse. Yo creo que son dos aspectos importantes aquí. Uno es que el antidepresivo es un tratamiento a mediano plazo. O sea, se logra el efecto 10, 15 días. Después de una semana, generalmente, es que se logran los efectos. Y lo segundo que debe recalcarse es que muchas veces escuchas como el paciente dice, yo me tomo el tratamiento por la mañana, pero y hay días en que no me lo tomo porque no me siento mal. Fatal, desastroso. Este tratamiento hay que mantenerlo en el tiempo hasta que el psiquiatra que lo está atendiendo, el especialista que lo está atendiendo, diga y le cambie el tratamiento. ¿Y cuándo entonces estos tratamientos pueden ser fallidos? ¿Cuándo es que el desenlace no es favorable para el paciente, doctora, ante la depresión? No es precisamente que el tratamiento sea fallido, sino que el afrontamiento que el paciente está haciendo a esta depresión puede tomar principalmente dos caminos. Uno, el paciente puede tomar su depresión como impedimento para seguir con su vida diaria. O sea, no puedo acompañarte porque esta depresión no me lo permite, no me deja, o no puedo hacer tal cosa porque estoy deprimida. O sea, aquí vemos cómo el paciente toma esta depresión como referencia para andar siempre por debajo. O sea, no hago, no me paro, y entonces la actividad se queda nula. Pero también puedo irme al otro extremo, y es cuando el paciente va maníacamente por la vida porque no hace un pare para reconocer este proceso o este momento en que se encuentra. O sea, lo hago todo, compro indiscriminadamente, salgo indiscriminadamente, digo indiscriminadamente. O sea, el paciente no para. Pero cuando usted se detiene a ver, se da cuenta que en ese hacer hay un querer evitar otro estado más profundo, y es el de la depresión. ¿Qué pasa aquí? Que en algún momento esa persona tiene que parar. Y cuando pare, entonces que toda esa depresión que evitó, todo ese momento depresivo que evitó, va a llegar aquí y se va a aglomerar. Yo leí en algún lado
algo que me gustó mucho, y es, el problema de los niños no es que lloren, sino que lloran solos. Y en el adulto depresivo pasa lo mismo. No es que esté depresivo, es que tiene que hacer contacto con esta emoción. Es que tiene que haber un lugar seguro de expresión con este momento que está sucediendo en su vida. Para que pueda canalizar. Para que pueda resolver y canalizar. Y voy a expresar algo. En una tristeza se presenta, por ejemplo, mi pareja me abandonó. Y vamos a darle un puntaje, que son 6. ¿Ya? Pero en una depresión, ese mismo acontecimiento, el puntaje es 9. ¿Por qué más? Porque a usted le sucedió un evento hoy y le está dando un puntaje de 9 porque usted está depresivo. Pero eso realmente no viene de ahora. O sea, ocurrió algo atrás que lo hizo ahora sentirse de esta manera. Y en una consulta psicológica, en terapia, es lo que se hace con el paciente. Le damos un espacio seguro para que él pueda contactar con aquel momento y aquella causa que no resolvió, que guardó, que evitó y que siguió acumulando en el tiempo y llegó hoy a desarrollar una depresión. Por eso es importante lo que usted decía hace algunos minutos. Hay que, cuando sea necesario, complementar el tratamiento con fármacos, pero sin descuidar pues toda esa terapia, todo ese acercamiento consigo mismo, con el pasado, para poder entonces entenderse con el presente, doctor. Muchas veces no podemos hacerlo solos, y esto es un llamado. Muchas veces no encontramos los mecanismos para hacerlo solos, y entonces es pertinente buscar la ayuda de un psicólogo, buscar una ayuda especializada que nos brinde ese espacio para poder contactar con ese evento. Nos quedamos entonces en el cierre con esta recomendación, doctora Corujo, y le esperamos en otra oportunidad. Un placer para mí. Y a ustedes, claro que los esperamos dentro de 7 días para, como es habitual, compartir otro consejo sano.